Bienvenidos y bienvenidas al curso de Diversidad Cultural y Lingüística. Este es un curso del segundo semestre que está intermedio entre el primero de Historia de los Pueblos y Nacionalidades y uno de segundo nivel también, que es Cosmovisión, porque todos ellos nos están mostrando el origen de la diversidad, el diverso pensamiento que tenemos, las diversas formas de relacionarnos con los otros, con la naturaleza. Y en diversidad cultural y lingüística, pues precisamos de esas diferencias culturales que podemos tener, que se expresan en las lenguas. Entonces vamos a ver cómo vamos a realizar este curso. En el objetivo de aprendizaje precisamente está ese, de reconocernos diversos, de reconocer la diversidad cultural, lingüística y de género en la propia localidad. ¿Por qué es importante este objetivo? Porque como profesores tenemos que estar al tanto de la diversidad cultural de nuestros estudiantes. Puede que en la comunidad todos tengan un mismo origen, pero puede que a usted le toque ir a trabajar en lugares en donde hay diversidad de expresiones culturales, diversidad de lenguas. Entonces, lo bonito va a ser que como profesor reconozca, valore, propicie la participación de todos y de todas los que son diferentes. La diversidad lingüística hace que tengamos formas distintas de pensamiento, formas de expresarnos de distinta manera, forma de nombrar las mismas cosas con otros nombres, entonces también eso nos enriquece. Y la diversidad de género hace referencia a esa diversidad, a la diferencia que tenemos básicamente entre lo masculino y lo femenino. Pero también debemos estar abiertos a otras opciones sexuales que pueden tener las personas. Puede que alguien decida identificarse no como hombre, no como mujer, tal vez como hombre y mujer a la vez, o siendo hombre identificarse como mujer, o siendo mujer identificarse como hombre. Esas también son las diversidades a las que estamos llamados a aceptar, a conocer, a vivir esas diversidades. Otro de los objetivos de esta materia es valorar positivamente esa diversidad, ya sea cultural, lingüística y de género. Es como en el medio ambiente, la diversidad que hay de plantas en una huerta hace que la huerta sea productiva, hace que la huerta se vea distinta, que la huerta tenga cada cosita su especificidad y nos llame la atención. De pronto la yuca, en la chacra de maíz, crece el frejo, la haba, y entre esos están las flores, están alguna hierbita como para poner en la sopa. Entonces, todo eso es más o menos comparable a lo que sería la diversidad cultural. Cómo tenemos cosas tan importantes que decirnos entre nosotros y todos aportamos a que el mundo realmente sea diferente y sea un espacio para cohabitar juntos. Bien, en Historia de los Pueblos y Nacionalidades ya habíamos visto cómo toda América tiene una diversidad por los distintos pueblos que fueron asentándose a lo largo y ancho del territorio de América. Luego, cuando vino la conquista, se eliminaron gran cantidad de culturas, gran cantidad de civilizaciones, pero aún así han quedado todavía miembros que representan a una u otra cultura. Entonces tenemos que en el mundo entero la diversidad es una característica. No hay país en donde la población sea solo de una naturaleza o solo tenga una lengua. El común en todo el mundo es que los países tengan una lengua que es conocida como oficial y muchas lenguas, al menos unas tres o al menos una más diferente de la oficial. Y las culturas pues son distintas porque ha habido historia, ha habido procesos de historia y que todavía los pueblos recuerdan esas raíces y recuerdan esas formas de vivir, esas formas culturales que todavía les hacen diferentes. Entonces, habíamos visto ya en Historia de los Pueblos y Nacionalidades de esa diferencia de América Latina. También ya vimos algo de la diferencia de Ecuador. No está por demás ahora verlos así diferentes, como somos en Ecuador. Aquí tenemos un mapa de lo que es el Ecuador hoy. Y dentro de este mapa no están representadas todas las diferencias culturales, pero más o menos está este mapa como para, perdón, para identificarnos, para que valoremos lo que somos como Ecuador diverso. Tenemos, por ejemplo, desde el norte, ¿sí? Aquí en el norte, en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Imbabura, está la población Agua, que también tienen parientes
en el norte de Colombia, aquí en toda esta zona norte que da al Pacífico, están también los compañeros Awá en Colombia. Entonces forman una nacionalidad con un número de unos 30.000 hablantes de la lengua ahuapit, pero en el Ecuador son apenas unos 3.000. Y viven en una zona montañosa en donde no es muy productiva, entonces deben buscar cómo sobrevivir. En la provincia de Esmeraldas también está la población chachi, que son como los pobladores originarios de Esmeraldas. Ellos son los que han creado la marimba, por ejemplo, ¿no? Y se ha extendido a otras poblaciones. También tenemos a la población afrodescendiente que se asentó sobre todo en Esmeraldas y a lo largo de la costa. Pero sobre todo tenemos población afrodescendiente en gran número en las provincias de Esmeraldas y de Imbabura. ¿Por qué? Porque las misiones católicas como los capuchinos, los mercedarios, los dominicos, los jesuitas, tenían grandes haciendas algodoneras y cafeteras, azucareras en esta zona, porque es una zona caliente. Entonces ahí fue en donde la población afrodescendiente traída, esclavizada desde el África, se asentó y cuando se consiguió su libertad, pues quedaron ahí en esas provincias. Entonces miren ustedes, Esmeraldas es una provincia con una diversidad cultural, étnica, lingüística importante. Si bajamos por la costa vamos a ver la población montubia que está tanto en Esmeraldas, Manabí, Guayas, que es una población rural de la costa ecuatoriana. Es una población que tiene una tradición gastronómica, es decir, en la comida, en la forma de cocinar los alimentos, en lo que cultivan, pues tienen sus propias características. También en lo que son sus manifestaciones culturales, sus fiestas, la música que escuchan, etcétera, ¿no? Si bajamos a la provincia del Guayas, Guayaquil es una ciudad que tiene mucho comercio, desarrollada comercialmente desde la época de la conquista de la colonia, se dedicó a la exportación de productos y como los barcos llegaban acá, pues también llegaban muchos productos del mundo entero, de Europa, de Norteamérica, y sigue siendo hasta ahora así, ¿no? Una ciudad muy comercial. Sin embargo, allí se ha desarrollado un ambiente oportuno para que la población, sobre todo de Chimborazo, la población de Colta, migre a Guayaquil. Entonces vamos a tener una población importante de Chimborazo, población quichua hablante que está asentada en lo que es Guayas, Santa Elena y algo de Manabí. También en el Oro está población quichua hablante, entonces es como que la costa ha sido receptora de migración de la sierra, sobre todo de población quichua hablante. Si vemos aquí en Galápagos, también hay población migrante de la sierra, población indígena migrante. Están sobre todo los Salasaca, que desde 1970 están radicados en las islas y venden artesanía. Entonces ya son tantos años, pero mantienen su cultura, han sido leales, fieles a su lengua y a su cultura, y han solicitado tener escuelas interculturales bilingües, entonces hay escuelas interculturales para ellos. También hay algunos puntos de población shuar que migró a las islas asimismo para vender artesanía. Entonces son puntos que van configurando la diversidad. En Galápagos hay población norteamericana y población extranjera que apoya al centro Charles Darwin que hace la protección a las especies marinas. Entonces, además de la población indígena, está la población mestiza que ha ido desde el continente a vivir allá y muchos migrantes, aparte de que como es una zona turística, pues hay muchos turistas de todo el mundo ahí. Si vamos a la sierra, vamos a ver que sobre todo se caracteriza por tener población quichua hablante. Entonces, los quichuas están en toda la sierra ecuatoriana y en gran parte de la Amazonía ecuatoriana. El quichua es un idioma que se ha mantenido desde Colombia, podemos ver en toda esta zona hay población quichua hablante.
y es una lengua que es muy fortalecida, es una cultura que prevalece, es una cultura a la que siempre se le hace referencia, porque tiene muchos representantes que han destacado y la historia sobre todo de estos países se hizo en función del Tahuantinsuyo, es decir, de la población inca que gobernó en estas épocas. Entonces la historia nos dice que los incas llegaron hasta lo que hoy es Colombia en esta zona. Se encuentran entonces los quichohablantes a nivel internacional en Colombia, en Ecuador, en Perú, Bolivia, Chile, Argentina y algunos dicen que también en Brasil. Entonces la cultura quichua en el mundo andino es importante porque numéricamente representan la mayoría de la población en Latinoamérica. Aquí en el Ecuador tenemos población quichohablante en lo que es la provincia de Imbabura, con los pueblos que se distinguen ahí, ¿sí? Tenemos a los Otavalo, los Natabuela, en la provincia de Pichincha están los Cayambis. Entonces son poblaciones quichohablantes que mantienen las diferencias en sus dialectos. La lengua es una sola, es el quichua, pero cada uno tiene unos dialectos diferentes y eso también significa riqueza. También en la provincia de Imbabura hay población afrodescendiente, como les había indicado antes, por los descendientes de los esclavos que trabajaban en las haciendas. Si bajamos de Pichincha tenemos la provincia de Cotopaxi, que también tiene una diversidad de los pueblos quichohablantes. Están los panzaleos, los puruáes. Si vamos a Bolívar, a Tungurahua, hay diferencias y hay pueblos quichohablantes diferentes. La provincia con mayor población indígena quichohablante es Chimborazo, entonces estamos aquí, ¿sí? Luego le sigue Cañar, que también es una población quichohablante numerosa, han mantenido una fidelidad a su vestimenta, a sus tradiciones. Hay fiestas en donde se celebra el Inti Raymi, por ejemplo, o se celebra el Taita Carnaval por la misma época. Y la tradición cultural, la cosmovisión de lo que es el pueblo cañari, se manifiesta en esos ritos, en esas celebraciones. En Azuay casi ha desaparecido la población quichohablante, queda apenas un número muy reducido de quichohablantes en lo que es la zona de Zig-Zig, Gualaceo, y al sur, ya casi en el límite con Loja, pues están unas pequeñas poblaciones en Rañas, que son quichohablantes. Loja se caracteriza sobre todo por la zona de Saraguro. Ahí están los saraguros que mantienen su tradición, su apego, su fidelidad al Inca, ¿no? Entonces, se dice que su ropa negra es por el luto que guardan por el Inca. Si vamos a la Amazonía, vamos a ver una gran diversidad de población originaria que se mantiene en la Amazonía. Sucumbíos es una población con una diversidad muy grande. Por ejemplo, en este mapa no está la población que ha migrado desde Colombia. Y este último año, por ejemplo, la población que ha migrado desde Venezuela. Esta zona, toda esta zona del sur, de aquí, de Colombia, se vio muy afectada por la guerrilla y el narcotráfico. Entonces, pueblos enteros en donde llegaba la guerrilla o el narcotráfico y llegaban a bombardear, a saquear los pueblos. Entonces, mucha población llegó al lago Agrio, llegó a la frontera con el Ecuador y ahí se han asentado, ahí están viviendo ahora. Tradicionalmente, los pueblos y nacionalidades que han vivido aquí, tenemos al pie de la cordillera está la población ahí, que se les conoce también como cofanes. También tienen parientes en Colombia, entonces están frecuentemente transitando de Colombia a Ecuador y viceversa. Otros dos grupos importantes también tradicionales de esta zona y que también están en Colombia son los Siona, que se autodefinen como Bai, y tienen un parentesco cultural, lingüístico con los Secoya, que se autodefinen como Pai, y ellos en cambio tienen parientes en el Perú. Este dato es importante, por ejemplo, cuando en la historia los gobiernos se declararon la guerra, marcaron una línea de definición de las fronteras aquí, y por mucho tiempo las familias se vieron separadas, pero cuando se firmó la paz en el gobierno de Yamil Mahuad,
las familias pudieron volver a reunirse. Entonces esos datos son importantes, ¿no? De cómo a veces la población indígena en la frontera tiene que asumir las consecuencias de las decisiones que se toman en la capital del país. Bien, en Sucumbíos también toda la provincia está como un territorio tradicional antiguo suyo, la población quichua hablante, ¿no? Entonces en Sucumbíos, toda la extensión de la provincia, pues hay población quichua hablante. También en Napo, Orellana, Pastaza, hay población quichua hablante. Lo importante de esta población quichua hablante es que se ha mantenido unida por la lengua. La historia cuenta que las reducciones, cuando hacían los encuentros, las encomiendas, se buscaba pueblos que vayan a traer a otros pueblos, en sentido hasta violento. Se iba de cacería humana y se contrataba o se buscaba a gente que venga a trabajar en las haciendas del caucho sobre todo. Pero ahí morían, en esas reducciones morían muchos de los pobladores, de tal manera que los que quedaron, los descendientes, ya no son pueblos originarios, sino que ya van quedando quienes descendieron, quienes sobrevivieron. Entonces podemos decir que en esas zonas, en esas haciendas caucheras, pues ya la población originaria desapareció y lo que ha quedado pues también son mestizos, son mezclas, ¿no? Porque ya población originaria, autóctona, como que desaparecieron durante los siglos de la colonia. Pero aún así lo bonito, lo interesante es cómo se autodefinen quichuas, así tengan un origen napo, naporruna, quijos, canelos, pero les ha unido ahora la lengua quichua. En la provincia de Sucumbíos también les decía que es muy diversa. Hay un grupo de migrantes shuar, entonces están aquí desde hace unos 20 años más o menos, si no es más, en la comunidad de Yamanunca. Si bajamos a las provincias de Orellana, Napo, Pastaza, está la población Huaorani, que han sido conocidos en el mundo indígena como Aucas, y que se tiene la referencia de que eran muy violentos, ¿no? Precisamente muchos cuentan que eran los guaos los que apoyaban a las haciendas caucheras para traer, para ir a secuestrar a las personas de otros pueblos y reducirles en las haciendas. Ahora los guao están realmente en un territorio disperso y su territorio sobre todo se ha visto invadido por la actividad petrolera. Del grupo guao en esta zona se entiende que están los tagaeri y los taromenane, que son grupos no contactados. Algunos piensan que ya los tagaeri ya no existirían, que ya en las últimas incursiones petroleras y las matanzas, porque entran madereros, entran petroleros, entran mineros, parece que ya no existirían miembros de los grupos tagaeri o taromenane. Entonces es algo que queda incierto, ¿no? En esta zona y en la frontera con el Perú. También en Pastaza, vamos a ver que es una provincia diversa. En la capital de Pastaza, el Puyo, están muchas de las asociaciones u las representaciones de las organizaciones indígenas de la Amazonía. Entonces el Puyo también es una ciudad muy diversa, una ciudad muy cosmopolita, se dice, ¿no? De todos los pueblos están ahí y confluyen. Entonces, en Pastaza tenemos asimismo población quichua hablante, y en esta zona están los Apara. De los Apara podemos decir que han sido declarados como patrimonio inmaterial de la humanidad por ese afán de rescatar su lengua y su cultura. Actualmente hablan quichua, pero están en un afán de rescatar su lengua, entonces ya han desarrollado un método de aprendizaje para que los niños chiquitos aprendan la lengua, han desarrollado algunas gramáticas y diccionarios y cancioneros para poder reaprender la lengua. También está otra población cerca de los Apara, aquí en Pastaza, que son los Andoa. Definitivamente ellos ya no hablan la lengua y se pensaba que asimismo, firmada la paz, los Andoa que viven acá en el Perú podrían ayudar a rescatar la lengua. Pero parece que ni en el Perú ya se habla el Andoa.
pero sin embargo queda, ¿no? Queda esa fidelidad a esa lengua de los actuales andoas. Entonces están también en el intento de recuperar la lengua, de seguir practicando su cultura, sus formas de vida, su cosmovisión, etcétera. Quienes sí están plenamente vigentes en la provincia de Pastaza, al sur, y casi en la frontera con el Perú, son los achuar. Entonces vamos a encontrar la población achuar en el sur de Pastaza y el norte de Morona, Santiago. Ellos pertenecen pues a una nacionalidad que se conocía como la jíbara en lengua castellana, como un término más bien de la colonia, a veces despectivo, y pertenecía pues a toda la nacionalidad shuar o aents como se conoce, ¿no? Que estaba poblando todo lo que es Morona, Santiago y parte de Pastaza. Entonces tenemos población shuar en Morona, Santiago, que también tiene sus parientes en el Perú. También como parte de esta nacionalidad se encuentra en esta zona la nacionalidad xiviar, que sería parte de esta nacionalidad aents. Y como migración desde Saraguro, porque Lojas se volvió una provincia desértica, no llovía, entonces mucha población migró a Zamora Chinchipe, sobre todo por la minería y por encontrar terrenos para el pasto, para la agricultura. Entonces hay una interesante migración saragura también en Zamora. Esa sería entonces la diversidad de Ecuador. Esta diversidad, como les decía, pues se ve nutrida porque significan músicas diferentes, significan cosmovisiones diferentes, es decir, cómo nos vamos relacionando con la naturaleza. Cada grupo, cada pueblo, pues tiene su forma de preparar, de sembrar, tiene sus ritos, sus tradiciones, y eso hace la riqueza del Ecuador. Aquí faltaría en todo el Ecuador también la población mestiza, ¿no? Que es la que aporta al desarrollo del país, a esta diversidad. Lo que sí hay que tener presente y nunca olvidarnos de eso es que todas las culturas valen, todas las culturas son importantes porque algo nos dicen. Si un pueblo vive en base a su cultura, quiere decir que esa cultura es buena, porque ese pueblo ha vivido en base a esos principios, en base a esos conceptos que tiene. Bien. Tomamos como referencia el documento de la UNESCO sobre la cultura y la diversidad cultural, la pluriculturalidad y las políticas de defensa de la culturalidad. Entonces, para la UNESCO, la cultura, dice, adquiere diversas formas a través del tiempo y del espacio, como ya hemos visto, ¿no? Si los pueblos empiezan a asentarse en un lugar, el medio ambiente que les rodea obliga a que hagan un tipo de tecnología diferente. Y esa tecnología lleva a que se relacionen de una manera distinta. Entonces, si es distinto a alguien de la costa que siembra, cómo siembra, a alguien que vive en la Amazonía. Si va a ser diferente a alguien que viva en la cima de la montaña, que vive en el páramo, donde ya casi la producción es muy poquita, no hay cómo sembrar ahí, frente a alguien que viva en un valle. Entonces, esas formas de cómo nos relacionamos con el medio ambiente primero, va marcando en cierta manera cómo desarrollamos la cultura, va marcando qué tipo de concepciones tenemos sobre la naturaleza. Imagínense si vivimos en un desierto, vamos a pensar entonces cómo hacemos para sobrevivir en un desierto, dónde plantamos, dónde buscamos agua. Y eso va a hacer que pensemos que el mundo a lo mejor es así un desierto. Si vivimos en la selva, en la Amazonía, vamos a pensar que a lo mejor todo el mundo es así, lleno de plantas, lleno de animales a nuestro alrededor. Pero si salimos un poco y vamos viendo cómo las ciudades ya no tienen ese mundo de vegetación, ya no tienen ese mundo de los animales a los cuales recurrir, ya no hay cómo hacer cacería, pues nos vamos a ir dando cuenta de cómo cada pueblo optó por una forma de vivencia diferente. Entonces estas son las formas como se van desarrollando a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio. Puede que un pueblo en un tiempo se haya dedicado a la agricultura y hoy esté dedicado a la ganadería. Son las necesidades que van surgiendo en el tiempo. Puede que el contacto con otras culturas haga que uno cambie la forma de ver cómo vamos a vivir.
Por ejemplo, en Sumbawa, que era una zona muy rica en producción de frejo, lavas, maíz, ahora se ha vuelto una zona que produce mucha mora y Reina Claudia. ¿Por qué? Porque la demanda de mora para el consumo en las ciudades es alta. Entonces hay cambios que uno va dando a lo largo de la historia por necesidad, por influencia, por la demanda de productos, etc. Pero todas esas son condiciones propias de la cultura. Las culturas no se quedan estancadas, siempre van a tener cambios, van a expandirse, de pronto hasta pueden desaparecer. La diversidad, como les decía, pues la UNESCO manifiesta que la diversidad está presente en la originalidad, la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Es decir, cada uno de nosotros nos identificamos y tenemos derecho a identificarnos de una manera. Y eso va a hacer que los demás también nos definan, nos reconozcan y nos respeten en esas identidades. ¿Cuáles son las ventajas de esta diversidad? Los intercambios por un momento. Y como decía, pues siempre hay como influencias de una cultura frente a otras. Lo malo es cuando hay una cultura que quiere imponerse frente a las demás, desechando lo de los otros. En eso es donde tal vez deberíamos trabajar mucho más, ¿no? Afianzar nuestras prácticas, afianzar nuestra cultura, de tal manera que seamos fuertes, nos sintamos muy identificados con lo que somos. Y si viene otra cultura, pues sí, podemos hacer esos intercambios, pero no permitir la imposición de una cultura sobre otra, menos que nos hagan a un lado como cultura, que nos desechen, que no sirve lo que pensamos, que no sirve lo que hemos desarrollado a lo largo de todos los años. ¿Qué más es la ventaja de la diversidad cultural? La innovación. ¿Cuántas cosas hemos innovado, ¿no? ¿Cuántas cosas se inventaron en otro lugar del planeta y llegan donde nosotros y le damos un nuevo uso? Por ejemplo, es hasta como en broma uno dice, ¿el periódico para qué sirve? Y el periódico uno no solo lee noticias, también sirve para que usted envuelva los aguacates a que maduren, y el periódico sirve para espantar a las moscas, sirve para envolver regalos, para forrar los cuadernos, etcétera, ¿no? Entonces, un invento hecho en una cultura diferente, pues acá nos sirve de otra manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dándole otro uso, y eso se llama la innovación. Estamos innovando todo el tiempo. Por ejemplo, la nueva tecnología, el Facebook, las redes sociales, que estuvieron pensadas para un cierto tipo de uso, pero que nosotros les podemos dar otro uso. Supongamos, grabamos un video en nuestra lengua y podemos difundir ese video, ¿no? Entonces, a lo mejor no estuvo pensado para una comunidad, para una lengua minorizada, una lengua que a lo mejor no se escucha en el mundo. Pero a través de las redes sociales, pues podríamos llevar nuestra lengua, nuestra cultura, a que conozcan otras personas en otros lugares lejanos en el planeta. ¿Qué más implica la diversidad cultural? La creatividad. Siempre estamos creando y siempre es propio de cada cultura, de cada ser humano, hacer cosas nuevas. Entonces, innovamos productos, innovamos las cosas, las usamos de otra manera, pero también podemos crear con eso otras cosas. La diversidad cultural, dice la UNESCO, es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. Entonces, cuando estamos en un mundo diverso, hacemos cosas propias nuestras, pero también interactuamos con los demás. Esto es importante, ¿sí? La interacción que logramos hacer entre culturas, entre personas, y nos vamos enriqueciendo. Por eso la necesidad de que valoremos lo que somos, lo que hacemos. Valoramos porque estamos vivos, y lo que ha hecho que estemos vivos pues es toda esa práctica cultural, todo lo que nos han enseñado los mayores. Ahora, estamos viendo que en el mundo se están desarrollando redes sociales y usted puede estar conectado con alguien que en otro lugar del mundo está de noche y usted está de día, y hacemos cosas diversas, ¿sí? Pero lo que una sociedad, a veces las sociedades que tienen más poder económico, pretenden imponernos cómo debemos relacionarnos con los demás. De pronto las redes sociales nos están quitando más tiempo y nos estamos dedicando más a eso que a hacer nuestra práctica. Entonces,
¿Qué implica la valoración de la diversidad cultural? Apropiarnos, valorar lo que otros hagan, pero sin dejar de hacer lo nuestro, sin dejar de que lo que hemos aportado al mundo pues siga existiendo. Por eso se dice que las sociedades están cada vez más diversificadas, aunque algunos dicen que están más homogenizadas, es decir, que nos estamos haciendo iguales todos, ¿no? Y que igual estamos conectados al celular en la Amazonía, en el páramo o en las grandes ciudades. Entonces, nuestras diversidades sí son importantes mantenerlas, ¿no? Es importante la tecnología, conectarnos con la nueva tecnología, pero también darles nuestro tinte, darles nuestro carácter. Entonces, como les decía hace un momento, todo lo que hagamos para valorar nuestra cultura, para valorar en los niños las diversidades con las que ellos llegan a la escuela, es importante, porque nos estamos haciendo cada uno distinto y hemos visto cómo la riqueza de las culturas genera interacciones que a lo mejor no conocíamos, nos da posibilidades de llegar a hacer cosas que a lo mejor no pensábamos que podíamos. Entonces, hay una necesidad en todo el mundo de proteger las diversidades culturales. En todo el mundo los organismos internacionales están haciendo acciones para proteger las lenguas originarias, por ejemplo. Se hacen declaraciones, se destinan recursos para que los hablantes de las lenguas indígenas no dejen de hablar su lengua, no dejen de practicar sus fiestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte de la protección a la diversidad cultural. Pero no es suficiente. Si llegan recursos y la gente no quiere hablar la lengua, no ganamos nada. Entonces, la voluntad de los que somos diferentes, la voluntad de los que hablamos una lengua distinta es fundamental. Nada vamos a sacar si hay programas desde el Estado, si los hablantes de la lengua no quieren hablar su lengua. Entonces, es en la comunidad, es la familia, son los papás, la mamá, los que incentivan que se hable o no se hable una lengua originaria. Son los papás, es la familia la que practica la fiesta, el rito, la que canta las canciones, el anén y le enseña a la hija, por ejemplo, o al hijo. Entonces, nada vamos a lograr si es que el mundo todo decide que vamos a hacer algo por la diversidad cultural, si los propios interesados en esa diversidad no están interesados y no ponen su intención, ¿sí? Una intención política incluso. Entonces, la voluntad de convivir en personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas es fundamental. Y eso tiene un papel importante en la escuela. Por eso, como maestros, sí nos toca valorar la cultura, la nuestra, la de la comunidad en donde estemos, las prácticas culturales con las que llegan los niños, porque de ahí se va a ir alimentando la sociedad, la comunidad y el país en general y la humanidad en sí, ¿no? Entonces, las políticas en general, lo que se está desarrollando en el mundo entero, van sobre todo para favorecer la integración y la participación de todos los ciudadanos, para que haya cohesión social, para que la sociedad se mantenga vital, para que haya paz. Ahora, aquí sí es importante que reflexionemos que muchas de las políticas culturales se han tomado como decisiones de ciertos grupos. No necesariamente hemos participado todos los ecuatorianos. Entonces también es importante valorar, tomar conciencia de la diversidad cultural, valorar esa diversidad cultural, pero también acceder a esos mecanismos de poder para incidir en las políticas. Es decir, como profesores, ¿qué queremos como profesores? Podemos pedir a las direcciones, esta práctica necesitamos que la escuela recupere. Necesitamos que el horario cambie, necesitamos que el pensum incorpore estas prácticas, etc. Es decir, hay muchas maneras como desde la profesión de profesor, de agricultor, desde donde estemos, sí podemos influir en el tipo de políticas culturales que el Estado tome, porque no puede ser que las políticas las tomen personas que no viven la cultura. Entonces, el pluralismo cultural es una respuesta política al hecho de la diversidad cultural. La Constitución del 2008 reconoce al Ecuador como un país pluricultural. Ese reconocimiento fue fruto de la presión de los grupos indígenas y montubios y afrodescendientes
para que realmente la clase política reconozca y defina al Estado como pluricultural. Que faltan muchas acciones para que realmente vivamos un país pluricultural, sí falta, pero ya hay un reconocimiento en la Constitución de que somos un país pluricultural. Entonces esas son las cosas en las que hay que seguir trabajando. Por eso no todo está perdido. Desde donde estemos, pues hay que seguir insistiendo en cuáles son nuestras diferencias y cómo el currículo, cómo la clase puede dar cuenta de esa diversidad cultural. También es importante, si participamos, si incidimos en las políticas, estamos generando mayor democracia. La democracia quiere decir el gobierno del pueblo, pero realmente a veces dejamos que sean las autoridades las que elijan o decidan cómo vamos a hacer como país. Realmente la democracia se va a dar mientras más participación tengamos. Entonces, mientras más conozcamos nuestras diversidades, más conozcamos de cómo somos diferentes, mejor vamos a poder participar en la vida política del país y decidir qué vamos a hacer con nuestros pueblos, con nuestros territorios, nuestra cultura, etc. Entonces, habíamos visto, podemos incidir, podemos llegar a una mejor democracia. También podemos generar estos intercambios culturales. Habíamos visto cómo los distintos pueblos y nacionalidades de aquí del país están emparentados con pueblos de Colombia, con pueblos del Perú, incluso con otros pueblos del Brasil, de Bolivia, del Perú. Entonces es importante, por ejemplo, generar esos intercambios. Los Zapara han logrado recuperar algo de su lengua en su intercambio con los Zapara del Perú. Entonces ya la frontera queda fuera porque ya están los dos países unidos, con recursos, con personal, para recuperar una lengua, que es importante recuperarla, ¿no? Entonces son esas las políticas que podemos establecer, son esas las formas de participación que podemos tener en torno a la diversidad cultural. La diversidad cultural es para todos, ¿no? O sea, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, los pueblos montubios, los pueblos mestizos, todos hemos visto, tenemos diversidades culturales. Y esas mismas formas de participación de democracia, pues estamos hablando para todos, ¿no? Eso implica que podamos expresarnos libremente, que tengamos el derecho de exponer nuestras ideas, nuestros pensamientos. La cultura tiene que manifestarse, tiene que expresarse, nadie puede prohibirnos que nos manifestemos culturalmente. La libertad de expresión, el pluralismo en los medios de comunicación, el tener acceso a los medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación públicos. Eso quiere decir que son medios a los que podemos acceder. Nadie podría negarnos el acceso a expresarnos en esos medios, ¿sí? A expresarnos en nuestra lengua, bajo nuestro propio criterio, con nuestras formas de discurso, etcétera, ¿no? Entonces, son las posibilidades que el Estado pluricultural tiene que garantizar. Por ejemplo, la libertad de expresión en nuestra lengua, bajo ciertos parámetros nuestros, de nuestra cultura, en los tiempos en los que debamos hacer, etcétera, ¿no? El plurilingüismo, así como vimos la diversidad cultural en el país, existen 11 lenguas distintas, entonces todas necesitarían tener un espacio donde expresarse, un espacio donde pueda difundirse la lengua. La igualdad, el acceso a las expresiones artísticas, porque todos los pueblos en el mundo han desarrollado formas de arte muy distintas. Algunos trabajan los metales, otros trabajan la cerámica, algunos trabajan los tejidos, etcétera, pero todas son formas de arte, ¿no? La pintura, la literatura, etcétera. El saber científico y tecnológico, todos los saberes de nuestras comunidades, lo que tienen los mayores sobre cómo sembrar, en qué época, cómo vamos a ver el cielo para saber si ya podemos sembrar o no, cuándo cosechar, de qué manera cosechamos, qué cantos hacemos para que la cosecha esté buena, etcétera. Todos esos son saberes que todavía no se han recogido, no son parte de la ciencia, pero son prácticas válidas por las que estamos viviendo, sobreviviendo y haciendo frente a todos los desastres de la naturaleza. Entonces, todas esas son formas importantes de cómo mantenemos nuestra cultura, de cómo le estamos exigiendo ese respeto a la diversidad. Bien, entonces un derecho de todos nosotros de estar presentes en los grandes medios de comunicación públicos,
Un medio de comunicación público es la radio municipal, por ejemplo, es la radio del Estado, es la televisión del Estado, que no es de nadie en exclusiva, es de todos. Entonces podemos tener, tal vez deberíamos empezar a apropiarnos de esas radios públicas para poder expresarnos. No tendrían que negarnos ese derecho. Cuando vamos haciendo las cosas a lo largo del tiempo, se van volviendo hábitos y muchas veces quedan, por ejemplo, queda de toda la época de la colonia los trabajos que se hacían en madera, las pinturas, todo eso, por ejemplo, guardado en los museos, se vuelve patrimonio. ¿Qué quiere decir esa valoración ya hasta económica y social que se hace de los productos culturales? Entonces, hay patrimonios declarados por la UNESCO, hay patrimonios, como les decía, de los Zapara, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, es decir, una riqueza de la humanidad. No necesariamente vamos a llegar a que todo se declare patrimonio, porque también implica que el patrimonio hay que cuidar y no hay como tocar. Pero la valoración que se haga como un patrimonio de los productos históricos es importante, porque nos están diciendo cómo se valora, cómo el Estado valora las cosas que vamos haciendo. Entonces, todo lo que hoy hagamos de pronto puede volverse patrimonio en unos 10 años, ¿sí? Entonces, son formas de valorar del Estado para cuidar, para proteger, para demostrar, exhibir al mundo las formas distintas de producción artística, científica, etcétera, ¿no? Bien, entonces hay esta recomendación de la UNESCO de que el patrimonio debe ser preservado. Preservar quiere decir cuidado, mantenido, protegido de que no se le destruya. Entonces hay ruinas a veces al aire libre de lo que fue los castillos, las fortalezas de los incas. Entonces eso se vuelve en patrimonio, implica que el Estado debe destinar recursos para cuidar, mantener, si hay algo que se dañó, pues refaccionar, etcétera, ¿no? Entonces debe ser el patrimonio preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras, porque así también nos hacemos fuertes. Imagínense si no tuviéramos pasado, si no tuviéramos cosas de las que sentirnos orgullosas de los que hicieron antes, ¿no? Entonces es importante para valorarnos también nosotros. Y así pues se nutre la creatividad, la diversidad y se inspira a un diálogo verdadero entre las culturas. Recalcamos entonces las políticas culturales que el Estado toma, a veces cuando se decide que algo es patrimonio, puede que sí sea bueno, puede que no sea bueno, porque cuando ya el Estado define que algo es patrimonio, no puede cambiar. Por ejemplo, Quito es una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y como patrimonio cultural tienen que obedecer a ciertas reglas internacionales. Pero ¿qué pasa con la gente que vive en Quito? ¿Qué pasa con la gente que día a día vive en esa zona declarada patrimonio? Pues no puede a veces desarrollar su vida con normalidad y tiene que estar ajustado a lo que le dice la ley o tiene que abandonar el espacio en donde ha vivido durante muchos años. Entonces esas son políticas culturales en las cuales nosotros sí podemos tomar conciencia, participar, ser democráticos y que nos escuchen, ¿no? Para saber qué destino le damos a nuestras producciones culturales, artísticas, gastronómicas, etc. Es muy frecuente que se asuma que el Estado adopte las figuras de la cosmovisión. Por ejemplo, la palabra ibia. Los ibias en el ejército son esa fuerza especial de ataque en las Fuerzas Armadas. Y el ibia es tomado del personaje de la mitología Shuar o Achuar. Entonces, esas formas, esas concepciones que vendrían a ser patrimonio de una cultura, de pronto pues otros se apropian y otros la adaptan a lo que quieran hacer como negocio o como política, ¿no? Por eso es importante participar en las políticas culturales. Pero bueno, a nivel mundial estas políticas culturales están orientadas, como les decía, a garantizar la diversidad cultural. Garantizan, dice la UNESCO, la libre circulación de las ideas y las obras, pero también crean condiciones para la producción y la difusión de bienes y servicios culturales diversificados.
gracias a industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse en los planos local y mundial. Las industrias culturales se entiende que son las grandes productoras, los medios masivos, y no necesariamente estamos a veces ligados a ellos, ¿no? Entonces, como comunidad, como pueblo, como escuela, también estamos llamados a hacer de lo que tiene la cultura de nuestra comunidad un patrimonio, ¿sí? En el sentido de guardarlo, de conservarlo, de difundirlo, de promover en el ámbito de la escuela y la comunidad. Entonces, la UNESCO recomienda que cada Estado defina su política cultural y la aplique utilizando para ello los medios de acción que juzgue más adecuados. A veces se piensa que la cultura es tener acceso a la producción de la literatura de los grandes autores a nivel internacional. A veces uno dice, esta persona es culta porque le gusta oír música clásica, pero ese es un concepto muy restringido de lo que es la cultura. Y muchas políticas del Estado están orientadas según ese concepto. Entonces, nos toca también, nos corresponde como profesores, como miembros de culturas distintas, ampliar el concepto de cultura. Entonces, cultura ahora entendemos las manifestaciones de un pueblo, de una comunidad, que se vienen realizando con cierta periodicidad, se vienen realizando desde hace mucho tiempo y van caracterizando a un pueblo, a una persona, etcétera, ¿no? Entonces así vamos a tener un concepto más amplio de cultura y vamos a lograr que nuestras producciones también estén protegidas, sean parte de esa política nacional. Bien, hasta aquí llegamos entonces con la primera unidad en torno a la riqueza, la valoración y la incidencia que puede tener que adoptemos una actitud de defender nuestra cultura, nuestra lengua, para que podamos incidir en las políticas estatales. Y a veces no solo políticas estatales, hay veces que se reúnen, por ejemplo, la COICA puede reunirse y reúne a todos los pueblos y nacionalidades de la Amazonía. Entonces podemos, a través de esos espacios propios de las organizaciones, incidir en un tipo de políticas ya no solo estatal, ya no solo nacional, sino regional, de algún sector del mundo, como la Amazonía, por ejemplo. Bien, entonces, para estar al tanto de lo que se dice en el mundo, de cómo están concibiendo la diversidad cultural, nos queda de tarea leer la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Este está en el link de los recursos. Y también nos queda leer la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Leídos esos dos documentos, toca responder estas preguntas. ¿A qué se refiere la UNESCO cuando habla de diversidad cultural? Y según la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, ¿cuáles son los garantes de la diversidad cultural? Y terminamos, ¿no?, la tarea haciendo una aproximación a la realidad educativa. Para eso usted retoma su visita a la escuela, ¿no?, y sube al ABAC en una página una descripción de la manera como se expresa la diversidad cultural, lingüística y de género en el contexto de la unidad educativa en donde usted hizo su práctica o la que usted visitó. Entonces, esa sería la tarea para esta primera unidad. Por favor, cuando tenga dudas, cuando haya cosas que a usted no le quedaron claras, si puede buscar en un diccionario las palabras que no entienda, pregunte a las personas que estén cerca para que le aclaren los términos y en todo caso siempre escriba al correo de la universidad, escriba en la sección mensajes, anuncios, háganos saber cuáles son sus dudas, en qué está detenido, cuáles son las cosas que no le dejan avanzar para ver cómo le ayudamos. Gracias por la atención hoy en la clase, nos veremos pronto.